Ya estamos con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Colwell. Pedro, gracias por recibirnos esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto tener esta oportunidad de ser entrevistado. Oye, a ver, hay dos, tres reformas, hubo muchas reformas en este sexenio importantes, pero hay dos o tres, yo diría dos, que son fundamentales. La educativa, por una parte, y la reforma energética. Una transforma la cultura, la vida del país, y la otra transforma la economía y también la cultura y la vida del país, pero en otro ámbito. Hay desafíos para la reforma energética. Primero, ¿cómo va la reforma energética? Y segundo, ¿cómo puede sortear esos desafíos hacia el futuro? La reforma energética va muy bien. Es una reforma muy profunda, muy compleja. Fija una nueva relación de los mexicanos con la energía. Aunque implementar una reforma de ese calado requiere un tiempo de maduración, ya empezamos a percibir resultados importantes. Por ejemplo, tenemos hechas ya 7 licitaciones de contratos petroleros. Hemos asignado 70 contratos de exploración y extracción de petróleo. No hay una sola impugnación porque se han otorgado con altísimos índices de transparencia. Eso va a implicar inversiones en nuestro país por casi 60,000 millones de dólares si las exploraciones tienen éxito comercial, como está sucediendo ya. Estamos llevando a cabo la expansión más grande del Sistema Nacional de Gasoductos como parte de esta reforma energética. Se están construyendo casi 8,000, poco más de 8,000 kilómetros de gasoductos en la República Mexicana, y eso es muy importante porque eso está permitiendo a CFE transformar sus viejas plantas de diésel y combustóleo al gas, que te permite generar electricidad más barata y 70% menos de gases de efecto invernadero, es mucho más limpia. Pero esta red de gasoductos va también a llevar oportunidades de desarrollo industrial, de generación de empleos y de bienestar a muchas familias en las regiones del país. Casi 28 estados del país van a ser parte ya del Sistema Nacional. Un poco lo que sucede que ha sucedido con la reforma y que se debe consolidar es que, al contrario de lo que dicen algunos de sus críticos, le da mucha mayor autonomía y capacidad energética al país. No le quita autonomía, afianza la seguridad contrario. energética del país. Por ejemplo, un tema donde veíamos, solo el Estado podía, bajo el viejo modelo energético, construir terminales de almacenamiento y reparto. Si el presupuesto de Pemex no alcanzaba, no se construían. En los últimos 17 años, en tanto el país se convirtió en un gran consumidor de gasolinas, el cuarto del mundo, la capacidad de almacenamiento no creció, no se hicieron terminales. Entonces se quedó en 3 días, cuando la recomendación internacional es tener 30 días. Eso afecta la seguridad energética del país. Ahorita, con la apertura al sector privado, se están construyendo 40 terminales de almacenamiento. Estamos incrementando nuestra capacidad de almacenamiento en 122 millones de barriles. Ahora, hay algo que cuando se hace esta reforma energética, el precio del barril de petróleo estaba altísimo. Muchísimos extranjeros querían venir a invertir a México porque era un negociazo. Ahora la situación ha cambiado. El precio del petróleo ya no es ni de lejos lo que era cuando se planteó esta reforma energética y cuando se planteó y se empezó a trabajar con los nuevos clientes aquí en México. Lo que planteas es muy cierto. Cuando México se abrió, se cayeron los precios del petróleo. Los ingresos de petróleos mexicanos se redujeron en 75%. Sin embargo, aun cuando esta situación ha afectado seriamente la economía de las regiones petroleras, lo que la ha afectado es la caída de los precios del petróleo, no la reforma energética, como tendenciosamente han señalado los opositores y críticos de la reforma. Esa situación se hubiera presentado con reforma o sin reforma. Lo que sucede con la gran apertura energética es que, a pesar de esta caída de precios, el hecho de que se hayan llevado a cabo licitaciones
de piso parejo, que se hayan elaborado contratos competitivos a nivel internacional y la geología mexicana, que todavía es atractiva, nos ha permitido tener un éxito en las áreas que hemos ofrecido en licitación del 74% de adjudicación. Nuestro promedio de adjudicación de bloques petroleros es muy alto, es de los más altos del mundo, a pesar de la caída petrolera. Entonces, esto es una buena señal para México, porque significa que la industria está percibiendo a nuestro país como un lugar donde es atractivo hacer inversiones. A ver, hablábamos al principio de los desafíos que tiene la reforma energética. Hay desafíos externos y desafíos internos. En los desafíos externos, para comenzar con ellos, tenemos la propia situación en los Estados Unidos, la tendencia de la administración Trump a cerrar cada vez el mercado, la posibilidad de salir del Tratado de Libre Comercio. ¿Esos factores influyen en lo que se puede hacer en el terreno energético? ¿Influirán o son daños colaterales, vamos a llamarlo así? Desde luego el sector energético de México quisiera que hubiera una renovación del Tratado de Libre Comercio y quisiera también que hubiera un capítulo específico de energía. Recordemos que cuando se firmó el tratado, México tenía cerrado su sector energía, en consecuencia se reservó todo lo relativo a inversión privada en esta área. Ahora creemos que debiera haber un capítulo de energía. Se habló incluso de una suerte de mercado común energético de Canadá, Estados Unidos y México. Pero no jaló. Entonces, de alguna manera no está planteado tampoco en el debate actual, excluyó la migración, claro. México la energía y Canadá el agua, ¿no? Pero actualmente no está, tampoco está en la mesa de debates ese mercado común. Ya se abrió México, pero además en todos estos años el comercio de bienes energéticos en la región se ha incrementado muchísimo y somos muy interdependientes los tres países. Estados Unidos en algunas partes importa petróleo de Canadá o gas natural de Canadá, ¿no? Hacia otras regiones las exporta gas natural a México. Nosotros mandamos nuestro crudo pesado a las refinerías de Estados Unidos. Somos grandes importadores de gasolinas de los norteamericanos, de gas natural. Y Estados Unidos cada vez necesita menos gasolinas. Exacto. El comercio eléctrico es todavía pequeño, pero puede crecer muchísimo, exportar electricidad y en la medida en que estemos integrados, pero sobre todo el tema va a haber más seguridad en la sobre todo el tema de los gasoductos, ¿no? Finalmente, sobre todo el tema de los gasoductos y todo el tema de la franja de la frontera, donde se está extrayendo de ambos lados de la frontera. Mira, interconexiones eléctricas en la frontera hay 11 y gasoductos de internación hay más de 17. O sea, esto marca cómo se ha generado un tejido de interdependencia. Lo que hemos hablado con el secretario Perry de Estados Unidos y el ministro Carr de Canadá es hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo en materia de energía. Creemos que hay condiciones y puede ayudar a esto NAFTA. Ahora, si por alguna razón no se pudiera renovar en NAFTA, la reforma energética es una fortaleza del país ante esta circunstancia, porque lo que estamos percibiendo en estos 70 contratos es la presencia que saludamos de empresas norteamericanas y canadienses, pero no son los únicos. No, ha habido mayoritariamente de todo, claro. Están viniendo empresas europeas, empresas asiáticas y empresas de Oceanía. ¿Quién iba a decir que el primer socio de Pemex para explorar y extraer petróleo en aguas profundas iba a ser una empresa australiana? Esa es la transformación, pero a ver, si hubiera una ruptura, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, toda esa profundísima interconexión energética, porque va más allá del petróleo, energética de Estados Unidos, México, Canadá, ¿se podría romper? ¿O la realidad ya está impuesta? La realidad ya está impuesta. ¿Con tratado o sin tratado? No veo que se pueda modificar demasiado. La realidad ya está impuesta. La realidad ya está impuesta. Esta frase es lo correcto.
Te pongo un caso. El 60% de las exportaciones de gas natural de los Estados Unidos vienen a México por esos ductos de intervención. Pero ¿y se siguen rigiendo todas estas bajo el Tratado de Libre Comercio o bajo las órdenes de comercio internacional? Bajo reglas de comercio internacional. No, es libre comercio. Nos beneficia una situación que hay un fast track, hay un permiso más rápido que otorga el gobierno americano si tienes tratado de libre comercio. Si no tienes tratado de libre comercio, te tienes que ir a un procedimiento administrativo, a otra ventanilla, un poco más largo para hacer el ducto. Ese es el máximo problema, un tema burocrático. Es un tema burocrático, pero esto tiene que seguir porque Estados Unidos no tendría en el mediano plazo dónde colocar ese gas natural. ¿Me explico? Es decir, Estados Unidos tendría una afectación muy seria de sus productores de petróleo y de gas que perderían un valioso cliente en materia de gas natural o en exportación de gasolina. A Estados Unidos no le conviene perder la hegemonía que tiene en el cuarto mercado de consumidores de gasolina más importante del mundo, que es nuestro país. Y a nosotros también nos conviene, porque esa importación de gasolina desde Estados Unidos o de gas es mucho más barata que traer el gas desde Perú. Es correcto, claro. Sobre todo en gas es mucho más barato. Tenemos acceso al gas más barato del mundo. Es una relación, llamémosla alguna gente habla de dependencia, yo diría que es de interdependencia, porque los dos países... Es de ganar, como somos dependientes claro, uno de otro, o visto del lado positivo, de ganar. A ver, ese es uno de los desafíos. El otro de los desafíos son los desafíos internos. Estamos ante un proceso electoral. Hay quienes han dicho hay que echar para atrás la reforma energética o cuando lleguemos vamos a revisar todos los contratos de la reforma energética a ver si se pueden anular. Primero, ¿se pueden anular? Segundo, ¿se puede echar para atrás la reforma energética? Solo el hecho de pensar en echar atrás la reforma energética a mí me parece un gigantesco disparate. Pero sí se puede. Es muy difícil y te voy a explicar por qué creo que no se puede. Primero, el obstáculo constitucional. La reforma energética está en la Constitución mexicana. Una reforma constitucional. Y en México la Constitución ya no puede reformarse por voluntad de una sola persona. Es decir, ni siquiera por voluntad de un solo partido político, porque ningún partido político puede tener por sí solo mayoría constitucional en México. La propia Constitución prohíbe esta situación. Nadie puede ganar más de 300 diputados federales. Este es uno. Pero el otro gran obstáculo para revertir la reforma es la realidad. Y te voy a poner un ejemplo. México ha venido sufriendo una declinación petrolera desde el 2004 por el agotamiento del yacimiento supergigante de Cantarell. Ya hemos perdido 1 millón de barriles del 2004 al 2017, diarios. Para recuperar eso, los estudios de los expertos tienen que pasar por lo menos 14 años y tenemos que invertir 634,000 millones de dólares para eso. Pretender que todo ese dinero se tenga que cargar a deuda pública o a gasto público es una tontería. No hay manera, no lo aguanta el país. No lo aguanta el presupuesto. Entonces, no hay la dónde reforma sacarlo. energética que hizo nos puso a la altura de lo que han hecho los países más exitosos de energía del mundo. Yo no puedo destinar mi gasto público, ni puedo endeudarme para sacar petróleo y gas a esos niveles. Está mejor que venga una que venga el empresa capital extranjera y lo privado, pague. que me participe utilidades. Y además de todo, que lo regulo. comparta el riesgo. Claro, que ellos corren el riesgo. Las empresas privadas corren el riesgo. Y las utilidades promedio que está recibiendo el Estado mexicano en esos contratos donde no invierte un centavo y no corre el riesgo es del 70%. Por ejemplo, en los descubrimientos que han hecho las primeras empresas privadas en México, Eni, el campo que tiene frente a las costas de Tabasco, ha confirmado un descubrimiento importante.
el 90% de la utilidad de ese proyecto va a ser para el Estado mexicano. O el caso de Talos y Sierra, un consorcio mexicano-norteamericano que encontró también en las aguas del Golfo de México un descubrimiento importante. El 80% va a ser para el Estado mexicano, pero además resultó que ese yacimiento está contiguo a uno de Pemex, entonces se van a tener que unificar, ensamblar más beneficios para el Estado mexicano. Entonces, sin tener que endeudar al país, sin tener que desviar el gasto público. A ver, un poco para concluir el tema. En los desafíos externos, TLC, etcétera, etcétera, concluimos que la realidad se impone y independientemente de lo que pasen en las negociaciones, la realidad en el campo energético es que la interdependencia no se puede romper. En el terreno interno, ante los desafíos políticos, la realidad impone y las leyes imponen que la reforma tampoco se va a poder romper. ¿Eso es lo que podríamos concluir? Eso podemos concluir, y yo solo añadiría que la reforma energética es una fortaleza de México en esta hora. Ante un panorama con estas incertidumbres por delante de un proceso electoral que todavía es muy incierto, con toda la incertidumbre que nos puede proporcionar la negociación tan compleja de NAFTA, la reforma energética es una fortaleza de México. A ver, ahora sí una última pregunta. Creo que en el gabinete presidencial nadie tiene la experiencia política de tantas posiciones, tantos cargos, cargos de elección popular, una carrera como la tuya. Viendo todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, ¿eres optimista sobre el proceso electoral? Bueno, primero sobre mi carrera, el que tenía más experiencia de gobierno federal que yo, pues ya no está en el gabinete. Ahora es candidato a la Sí, bueno, pero pero gracias. Nuestro amigo pero tiene son número de secretarías, sí pero tú has sido de todo. La reforma energética nos da mucha certidumbre, nos hace ser mucho más fuertes ahora de lo que éramos antes, con un modelo cerrado, monopólico, restrictivo, que limitaba a los ciudadanos. Entonces, eres optimista. Muy optimista. Y en la política también eres optimista. Así es. Gracias, Pedro Joaquín. Gracias.